Buenas tardes, queridos hermanos, familia, amigos que nos escuchan en estos momentos, que nos ven o que nos van a ver más adelante. Quiero darte las gracias por unirte a nosotros, porque es una bendición cuando alguien se une y eso es símbolo de apoyo. Y quiero decirte, hermano, hermana, que estás ahí siempre apoyándome o apoyándonos al unirte, nos apoyas. Es grandioso, realmente es una bendición, sobre todo para cada uno que expone la palabra, cuando hay gente que sabemos que hay personas, hermanos que están siempre apoyando, uno se pone contento, feliz, amén. Pero gracias a Dios que hoy estamos unidos otra vez para estudiar un poco más de la palabra de Dios. Dios siempre está deseando darnos una porción de su bendita palabra. Esa es la razón por la cual yo creo con todo mi corazón que Él siempre pone porciones que tú y yo necesitamos. Esas porciones que nuestros corazones necesitan para poder salir adelante en estos días difíciles. Pensando en todo ello, yo le decía al Señor cuál tema es el indicado para poder compartir hoy, Señor amado, y pues siempre Dios nos da la convicción cuando hay un tema en especial para compartir, y ese tema es los que siguen a Balaam, o los caminos de Balaam. Como ustedes saben, Balaam fue un hombre, un gran profeta que vivió en Mesopotamia. Este hombre realmente fue un eh, profeta que Dios llamó, pero también, hermanos, él en algún momento de su carrera se desvió. ¿Por qué razón? Porque algo pasó en su corazón. Él abrió una puerta o puertas, lo cual, hermanos, cuando esa puerta se abrió, hubo un espíritu de falsedad que llegó a su corazón, y él, en lugar de ser un profeta de la verdad, empezó a dar profecías falsas. Amén. Entonces, pensando en ello, creo yo con todo mi corazón que en esta jornada espiritual que estamos cruzando es de suma importancia que nos mantengamos despiertos, clamando a Dios por un espíritu de discernimiento. ¿Cuánta falta nos hace el espíritu de discernimiento para poder distinguir lo falso y lo verdadero? Para poder distinguir lo bueno y lo malo, para poder distinguir la verdad y la mentira. Porque como nunca antes, hermanos, hoy en este tiempo estamos siendo bombardeados por el enemigo con grandes tinieblas. Y muchas veces esos tipos de bombardeos llegan por medio de las redes sociales, hermano, y pareciera que es una gran verdad, pero cuando escuchamos muy atentamente la palabra, está mezclado con ideas humanas. Y de eso quiere salvarnos Dios. De eso quiere el Señor librarnos en este tiempo, porque muchos hijos o siervos del Señor, hermanos en Cristo, han sufrido pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas, estoy hablando de pérdidas espirituales, de esas gemas de verdad que han estado en sus corazones o habían estado en sus corazones, pero sin embargo, por haber sido bombardeado, hermanos, por no haber tenido el discernimiento espiritual, simplemente algo cayó en sus corazones y eso hizo que se rompiera, o hizo que, hermanos, la porción de la palabra que había en su corazón se disipada, hermanos, y esa es la razón por la cual Dios quiere que seamos guardados de todos los detalles. Amén. Así es que estas grandes tinieblas que están en este mundo hoy en día están siendo acompañados con maestros, de personajes que, hermanos, enseñan la palabra, que enseñan una media verdad, porque a veces no está claro, ¿sí? Y eso es de eso Dios nos quiere salvar. Amén. De eso Dios nos quiere proteger. Y creo con todo mi corazón que Dios está haciendo esto para que su pueblo sea levantado como nunca antes, a estudiar la palabra de Dios, a buscarlo con todo su corazón, como nunca antes. Amén. Tenemos que llegar a ser como ese pueblo de Berea. Dice la palabra que después de que los apóstoles se despedían de ellos se reunían, hacían otra reunión, ponían, hermanos, la palabra que habían escuchado sobre la mesa, por decirlo así, y empezaban a verificarlo a través de la Torá, de la palabra, y veían y corroboraban si era verdad o no. Miren cuánta falta nos hace que seamos como ese pueblo.
sabemos y Dios sabe y el enemigo lo sabe también que si llegamos a ser como ese pueblo, vamos a tener mucho cuidado en ver, hermanos, lo que realmente Dios nos quiere decir cada vez que escuchemos su palabra. Amén. Así es que, hermanos, vamos a estudiar una porción de la palabra con respecto a este tema para entender de qué se trata todo esto. Cómo es importante, hermanos, de distinguir a los seguidores de Balaam. O a veces, tal vez, nosotros nos encaminamos sin darnos cuenta hacia ese punto de ser un seguidor de Balaam. Amén. Así es que vamos a ver lo que dice la palabra o lo que dice la concordancia bíblica, lo que significa la palabra Balaam. Y si podemos ver, hermanos, en hebreo es el número 1109, lo cual eh, solamente expresa que era un profeta que vivía en Mesopotamia. ¿Sí? Un profeta que vivía en Mesopotamia, eso era Balaam. ¿Sí? Pero cuando nos vamos al griego, hermanos, es en el número 903, podemos ver, hermanos, que es un simbólico, es algo simbólico de un maestro falso. Oh, bendito sea el Señor. Por esa razón, en el libro de Judas habla acerca de la doctrina de Balaam. Entonces, hay muchos que siguen la doctrina de Balaam, es lo que dice la palabra, lo cual significa que Balaam es simbólico de la falsedad, de un maestro falso. Amén. Así es que esa es la razón por la cual creo yo con todo mi corazón que necesitamos ver con lupa, hermanos, estas porciones tan maravillosas para no ser derribados por la mentira o por no que no nos absorba esas porciones, esas flechas que están con media verdad. Amén. Así es que la palabra falso, hermanos, también en hebreo es el número 8267, lo cual significa, hermanos, o mejor dicho, tiene adjetivos como el de falsamente, como el de engañador, ¿sí? También tiene adjetivos como engaño, también como mentiroso, traicionero y vano. ¿Qué es vano? Es algo vacío, que solamente, hermanos, va acompañado de algo que pareciera grandioso, hermoso, pero sin embargo hay vacío dentro de, ¿sí? Así es que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver cuáles son las enseñanzas a través de la palabra de Dios. Hay que distinguir, hermanos, esa falsedad. Tenemos que distinguir, hermanos, cuando muchas veces tal vez quiera llegar esos pensamientos, sentimientos, ideas a nuestra mente, tenemos que rechazarlo, tenemos que entregarlo, tenemos que reprenderlas en el nombre de Jesucristo, porque el enemigo muy probablemente ha enviado una flecha, un dardo a nuestras mentes para que nosotros seamos envueltos en ese tipo de doctrina falsa. Amén. Así es que, hermanos, cuando digo doctrina falsa me refiero a la media verdad. Amén. Y la verdad deja de ser verdad cuando es mezclada con una idea del hombre, cuando es mezclada con algo que no está escrito en la palabra, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Miren ustedes, veamos lo que el apóstol Pablo, hermanos, escribe, hermanos, a la iglesia que estaba en Filipo, ¿sí? Que fueran imitadores de él, porque el apóstol Pablo era, hermanos, un siervo que seguía las instrucciones y que imitaba el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe y motiva a la iglesia de Filipo, y yo creo con todo mi corazón que en este momento él nos está motivando para que podamos nosotros llegar a ser imitadores como él fue de Cristo. Amén. Así es que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19 para ver lo que la palabra dice. Escrito está: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en lo terrenal. Bendito sea el Señor. Esas eran las características de algunos hermanos que andaban por allí enseñando algo que no era correcto. Amén. Entonces, hermanos, las características lo podemos ver, hermanos, en el versículo 19, que realmente ellos ya estaban prácticamente perdidos, habían sido manipulados,
estaban siendo usados por parte del enemigo. Habían permitido, habían abierto puertas en su corazón, hermanos, para torcer una verdad, ¿sí? Y las características una de ellas era, hermanos, de que su Dios era el vientre, ¿sí? Se preocupaban más en los alimentos que en la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, se preocupaban más en lo natural que en lo espiritual. Amén. Y cuya gloria es su vergüenza, dice la palabra. Y miren cómo termina diciendo, y solo piensan en lo terrenal. Bendito sea el Señor. Veamos todos esos detalles. Ahora se ha escuchado un poco menos, gracias a Dios por esta pandemia, que Dios, yo creo con todo mi corazón, que ha hablado a muchos siervos, que ha hablado a gente que se paraba, hermanos, y profetizaban cosas grandiosas para el pueblo, para las personas, para la gente. Sin embargo, hermanos, no se cumplía. ¿Por qué? Porque era falsedad. Y después de eso, hermanos, hacían pactos con el pueblo o queriendo, hermanos, hacer pactos, pensando que el pueblo tenía que hacer pactos con Dios, dando ofrendas grandes, dando grandes sumas de dinero, dando sus propiedades, etcétera. Hermanos, cuando la palabra ciertamente dice que en el principio, hermanos, en el libro de los Hechos podemos ver que realmente había los nuevos cristianos que daban de su corazón, vendían sus terrenos, sus casas y daban para la obra. Y eso es correcto. Y no quiero que malinterpreten, hermanos, porque realmente eso es bueno. Amén. Pero hermano, cuando es una manipulación, hermanos, para poder obtener de alguien algún beneficio, es ahí donde está lo malo y de eso se trata este tema. Es cuando, hermanos, empezamos nosotros a hacer creer a través de la palabra a alguien y no es correcto. Amén. Entonces, hermanos, quiero que ustedes vean realmente lo que pasó en esta situación y quiero llevarlos al libro del apóstol Pedro. Amén. En la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11 al 16, donde el apóstol Pedro explica que estas personas hablan de cosas que no entienden. Y una de las razones por la cual no entienden es porque no han vivido experiencias vivas en sus vidas, no han tenido experiencias vivas. Y como dijo el apóstol Pablo, puede haber mucho conocimiento, hermanos, muchos libros leídos, pero no hay experiencias. Y de eso estaba hablando el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11 al 16. Yo quiero que me acompañen a ver estos versículos, a leerlos, mejor dicho. Dice la palabra, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Miren, hermanos, aquí describe claramente y no necesitamos, hermanos, ir al diccionario bíblico para poder entender estos versículos. Está tan claro, hermanos, que realmente no, hermanos, podemos entenderlo. Podemos ver, porque es lo que realmente estamos viviendo en esta época. Podemos ver a hombres y mujeres, hermanos, estas características. Y que Dios nos libre a todos, hermanos, de caer en este punto. Que Dios nos ayude. Amén. Pero aquí podemos ver, hermanos, a Balaam, un profeta que Dios levantó en aquel tiempo para que testificara, como siempre los profetas eran para dar, hermanos, anuncios de parte de Dios para que el pueblo regresara a Dios, para que se arrepintiera y regresara. Sin embargo, este profeta abrió puertas, hermano, y amó más, hermanos, premios que lo conducían
a los premios maldosos, a las cosas malas. Lo cual, hermanos, la palabra lo indica de esa manera, que él amó más el premio de la maldad. Imagínense, hermanos, cómo me imagino, hermanos, cómo llega al corazón del profeta Balaam, ¿sí? En cierta ocasión, y abre su corazón sobre un anuncio que tal vez alguien le pidió que hiciera, y lo vemos en la palabra a través de un rey que lo llama, amén. Pero yo pienso que antes de todo eso tuvo que haber pasado algo similar, que tal vez no lo vemos en la palabra, pero él ya había abierto puertas. Entonces, como las puertas ya estaban abiertas, la Biblia ya declara cómo anuncia, hermanos, cómo recibe, hermanos, lo que viene siendo a los mensajeros de este rey, para que maldijera al pueblo de Israel. Y este rey es Balac, hermanos, y esa es la razón por la cual, hermanos, necesitamos estar atentos. ¿Quién es un profeta falso? ¿Quién es el que está siguiendo los caminos de Balaam? Tenemos que identificarlos, hermanos. Hoy, como nunca antes, tenemos que ver. Y digo esto, hermanos, porque cada día usted puede tener en su celular muchos mensajes, muchas predicaciones, muchos detalles, pero necesitamos, y no estoy diciendo que sea malo, Dios ha levantado a hombres y mujeres grandiosas en este tiempo para que hable al pueblo. Lo que estoy diciendo es que puede, hermanos, también haber mensajes escondidos donde pareciera que todo está bien y de repente hay algo, hermano, que no concuerda con la palabra. Y esa es la razón por la cual necesitamos estar listos. Yo ahora me he encontrado con muchas personas diciendo, como nunca antes he estado escuchando muchos mensajes en YouTube, en diferentes partes, que puedo ver, que puedo aprender, pero mi preocupación es y sigue siendo cómo lo estás escuchando, de quién lo estás escuchando y sobre todo cómo te lo están explicando. Amén. Entonces, para eso necesitamos un discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual nos va a hacer ver, hermanos, lo que hay detrás del mensaje, lo que hay, hermanos, con las palabras que están siendo enviadas a nuestra mente. Y esa es la razón por la cual, hermanos, yo quiero que tú analices bien estos puntos después de que hayamos terminado. Busca un tiempo, mañana, pasado, sigue buscando, sigue pensando, sigue viendo las características de los hombres en ese último tiempo. Amén. Así es que, hermanos, veamos las características ahora o actitudes de los que engañan supuestamente la verdad, ¿sí? Los que realmente enseñan, disculpe, supuestamente la verdad. Y ellos se engañan con, por supuesto, con palabras que persuaden, con palabras suaves, que después de todo son mentiras. Y tenemos que conocer cuál es la recompensa para ellos también. Así es que, hermano, hermana, yo creo con todo mi corazón que Dios nos está hablando. Por supuesto, habló a mi vida. Yo que me paro y comparto, siempre digo, Señor, dame sabiduría para decir correctamente lo que tú tienes para tu pueblo. Amén. Porque es una responsabilidad muy grande. Y esa es la razón por la cual quiero que tú veas con mucho cuidado Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 19. Leamos lo que está escrito. Entonces son fuentes sin agua, dice la palabra, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bendito sea el Señor. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos hecho esclavo del que lo venció, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, qué tan importante es, hermanos, vivir en santidad, esforzarse para que no, hermanos, seamos un testimonio que se convierta en falsedad, que salga de nuestras vidas algo falso. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos dé la fortaleza, pero sobre todo el discernimiento espiritual que tanta falta nos hace en estos últimos días. Estamos viendo realmente lo que pasa aquí en lo que explica, hermanos, el apóstol Pedro. Y vuelvo a repetir una porción diciendo, cuando dice, pues hablando palabras infladas y vanas. La palabra inflada quiere decir que, hermanos, van muy adornadas y vano significa vacío.
En otras palabras, pareciera que todo está perfecto, maravilloso, grandioso, excepcional, pero muy dentro, hermano, el contenido es vacío. No hay contenido espiritual, no hay, hermanos, alimento para el espíritu. Podrá haber alimento para el alma, y eso ayuda un poco, pero después de unas horas o unos días, hermanos, ya no beneficia mucho. Y te doy un ejemplo. Puede haber alguien que te motive o nos motive a través de un tema tan especial, pero es un tema, hermanos, sobre experiencias personales y que tal vez esta persona obtuvo, hermanos, beneficios como el éxito sobre algún tema o algún problema en particular en su vida. Y él les comparte esa experiencia y ayuda a muchas personas para que traten de cambiar, pero como solamente es un discurso, por supuesto verdadero, pero es un discurso que está llegando solamente al alma, hermanos, que tiene que ver con la mente, con el corazón, pero no llega al espíritu, porque ese discurso no es espiritual. El discurso espiritual, por decirlo así, hermanos, es la palabra de Dios. Realmente es el pan espiritual que nuestro espíritu necesita. Entonces, ¿qué pasa con las personas o con ese discurso cuando llega a nuestra alma? Pues simplemente, hermanos, nos motivamos, vivimos animándonos en un par de días o 3 días, una semana, y después otra vez vuelve uno a caer. Y me refiero a caer en esa actitud que tal vez estamos fallando. Pero cuando es la palabra de Dios, hermanos, que viene siendo el pan espiritual, llega a nuestras vidas y la palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En otras palabras, la palabra de Dios, que es la parte espiritual, llega al espíritu de tal manera que alimenta, hermanos, al espíritu y el espíritu se hace fuerte. Por esa razón, hermanos, este hombre o esta mujer que recibe la palabra espiritual, hermanos, empieza a cambiar de una manera excepcional, de una manera completamente como nunca antes se había visto en su vida. Sus familiares que lo conocían, sus amigos, hermanos, gente del trabajo, empiezan a ver una gran diferencia, empiezan a ver algo que no veían antes y empiezan a preguntar qué es lo que has hecho, por qué razón ya no hablas como hablabas antes, por qué razón ahora ya no piensas como pensabas antes, qué es lo que ha pasado en tu vida. Y la respuesta es porque este hombre o esta mujer se ha estado alimentando de cosas espirituales, lo cual su espíritu ahora, hermano, tiene la fortaleza para poder vencer a la carne. Amén. Tiene la fortaleza para poder agarrarse más de Dios. Y entonces es ahí donde suceden las cosas, hermanas, hermanos. Esa persona puede ahora distinguir lo inflado, las palabras infladas y vanas, cuando realmente llegan o cuando realmente estamos escuchando algo. Y podemos decidir no seguir escuchando, podemos seguir, hermanos, podemos decidir, hermanos, buscar mejor la palabra de Dios. Podemos decidir en estar ahí o arrodillarse a pedirle a Dios dirección, a darle a Dios gracias. Y entonces es ahí donde Dios realmente habla a nuestros corazones. Es ahí donde tú y yo nos damos cuenta que tanto hemos sido, hermanos, o hemos recibido de parte de Dios para que podamos nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Dios es bueno y quiere que nosotros seamos ese tipo de cristiano, ese tipo de gente que realmente nos paremos, esa gente que tiene la sabiduría, que tiene el entendimiento, también el conocimiento y sobre todo la prudencia para poder elegir correctamente. Así es que, hermanos, veamos ahora el peligro que no son eh, para las personas que no son serias en las cosas del Señor. Las personas que, hermanos, que realmente no tienen cuidado, ¿sí? Cómo realmente, hermanos, aquí sucede algo que realmente nos pone a pensar, nos pone a analizarnos a nuestras vidas, sobre todo, hermanos, cuando nosotros estamos corriendo hacia el Señor. Por eso yo le dije al principio, estamos en una jornada donde hemos sido bombardeados, estamos siendo bombardeados.
Pero Dios nos quiere salvar de todo esto. Veamos, hermanos, continuamos leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo ahora 20 al 22. Dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahí está hablando del cristiano. Ya ha sido, ya se ha escapado de las contaminaciones del mundo y ha conocido a través de la palabra a su Señor y Salvador. Pero, ojo con esto, enredándose otra vez en ellas son vencidos. ¿A qué se refiere cuando dice ellas? A esas costumbres, a esos detalles, a escuchar la media verdad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está hablando ya del cristiano, de aquel que ha tenido, hermanos, había sido escapado de las contaminaciones del mundo, había obtenido el conocimiento del Señor, pero ahora se enreda, hermanos. Entonces son vencidos, dice la palabra. En otras palabras, cuando estamos con un pie afuera y un pie adentro, cuando estamos entonces, hermanos, sabiendo la verdad, pero no lo hacemos, estamos siendo enredados. Continúa diciendo la palabra, dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Miren, hermanos, es un ejemplo que lo podemos leer ahora mismo, que viene siendo el ejemplo acerca del perro que vuelve a su vómito y de la puerca que vuelve al cieno después de haber sido lavada. Son ejemplos naturales para poder entender el mensaje del versículo 20, el 21, hermanos, porque podemos darnos cuenta cómo realmente esto es espiritual, cómo realmente se ensucia nuestro corazón que ha sido librado, nuestro corazón que Jesucristo ha sido lo ha lavado con su preciosa sangre, pero por no ser serios volvemos a proceder o a retroceder, mejor dicho, ¿sí? A los caminos anteriores. Hermanos, veamos ahora de dónde Dios nos ha rescatado. Tenemos que entender eso y tenemos que estar recordando de dónde Dios nos sacó. Cuando nosotros recordamos de dónde venimos, es fácil tener gratitud. Es fácil decir: yo no quiero volver allá otra vez. Es fácil decir y llega el compromiso de cuidarse más. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire usted de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado. Estábamos en esa situación y esa es la razón por la cual Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos está recordando y exhortando, yo creo con todo mi corazón, a que no volvamos a ese mismo lugar. Si ya fuimos sacados de ahí, si ya Dios nos libró de ahí, no tenemos que regresar ahí una vez más, porque vamos a tener problemas muy serios espiritualmente. Problemas espirituales, hermanos, y esa es la razón por la cual Dios nos quiere librar de ahí. Es la razón por la cual estamos escuchando este mensaje, para que nosotros seamos cuidadosos. Miren cuán fácilmente es decir: hoy no quiero seguir. Miren cuán fácil es decir: hoy no siento deseos de orar. Hoy no siento deseos de escudriñar la palabra, de meditar un momento. Hoy no siento deseos. Y tal vez en alguna ocasión, cuando estás manejando, en lugar de escuchar un canto en tu CD player, hermano, tú tal vez sintonizas otra estación. O tal vez por algún problema o por accidente escuches una estación y te llamó la atención y lo sigues escuchando, pero no te está edificando. Y me refiero a una estación radial. Hermanos, miren cuán fácil es volver a retroceder.
Dios quiere sacarnos de ello. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos, hermanos, vivir en un ámbito espiritual. Gálatas 5:25 dice, vivid pues en el Espíritu. Amén. Tenemos que estar en ese nivel, en este tiempo, porque las cosas son espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, hermanos, en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Con ellos estamos luchando. No es contra la persona que vemos, contra nuestro prójimo, sino tenemos que estar conscientes de que la lucha es espiritual y esa es la razón por la cual necesitamos estar alertas, necesitamos el discernimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6 enseguida, por supuesto. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, alabados al Señor, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, hermanos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Ese fue el propósito de Dios para que nosotros, hermanos, o para que fuésemos salvados. Esa era la razón por la cual el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, el Padre no engendrado, hermanos, mandara a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él ponga su confianza, para que todo aquel que en Él, hermanos, lo siga a Jesucristo, me refiero, tenga vida y la tenga, hermanos, por siempre. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, yo creo que esta lección ha sido sencilla por un lado, pero es difícil por el otro lado en el sentido espiritual, en el sentido, hermanos, de practicar y vivir y decirle al Señor que sea Él quien nos guíe cada momento, que sea Él quien nos guíe el discernimiento espiritual. Y dije difícil cuando no hay discernimiento espiritual. Difícil porque, hermanos, no es fácil arrodillarte, buscar. Parece que la carne nos agobia muy fácilmente después de ir a trabajar, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, nos sentimos con muchísimo sueño que a veces descuidamos nuestra relación con Jesucristo, nuestro tiempo de oración, el tiempo de la palabra que debimos de haber dado ese día. A veces pareciera que la carne se vence. Amén. Y no tenemos la fortaleza. Pero hermanos, cuando el espíritu está vivificado, está vivo, tiene la fortaleza, hermanos, ¿saben qué? Hace que la carne se levante. Bendito sea el Señor. Hace que el espíritu hace, hermanos, que la carne, hermanos, doble sus rodillas. Oh, bendito sea el Señor. Hace que la carne, hermanos, lea la palabra de Dios. Hace que la carne, hermanos, empiece a buscar más la soberanía de Dios para su vida. Y de eso se trata el tema. Se trata de que tengamos, hermanos, el discernimiento espiritual para no caer en las cosas que pueden enredarnos en estos últimos tiempos. Quiera Dios que todos los que hemos escuchado este mensaje le digamos ahora mismo al Señor, Dios mío, quiero ser salvado de todo esto. Quiero ser libre de cualquier detalle que haya llegado a mi vida. Si tú has abierto unas puertas o una puerta, hermano, hermana, joven, tú que me escuchas, dile al Señor en esta hora, quiero cerrar esa puerta. ¿Cómo lo voy a hacer? Arrepintiéndome delante de ti, Señor Jesús. Y tienes que hacerlo, tienes que arrepentirte. Arrepentirse significa comprometerse, hermanos, a no volver a hacer lo mismo y volver al punto de inicio, hermanos, para empezar de nuevo, pero haciendo bien las cosas. Vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle al Señor, perdóname, quiero que tú me bendigas, me ayudes, porque yo quiero realmente caminar contigo. Quiero seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, aquí hay un pueblo, Señor, aquí hay unas familias que nos están viendo en esos momentos, que se han unido a esa transmisión.
Señor amado, que han escuchado este mensaje, Señor, que también ahora mismo sienten la necesidad, Dios mío, de, Señor, hacer un nuevo pacto contigo, de volver a tus pies una vez más, de volver a ese compromiso que tú nos has pedido que tengamos, Señor, que es esa relación contigo. Oh, bendito Señor y Salvador, te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos llenes de conocimiento, pero también de prudencia, Señor amado. Te ruego por ellos, Padre, que están siendo sinceros, que están siendo humildes en estos momentos, que tú los llenes de tu amor, que tú los guardes en el hueco de tu mano y que nos ayudes a practicar la verdad, que nos ayudes, Señor, a practicar, Dios mío, tu bendita palabra, porque no queremos, Señor, estar con un pie adentro y un pie afuera, Señor. Ya no está el tiempo. El tiempo es ahora de, Señor, de correr hacia ti, de poner, Señor, en práctica lo mucho, lo poco que ya hemos aprendido, de poner, Señor, por obra, Señor amado, tu bendita palabra, Dios mío. Mira cuán fácil es que el enemigo nos absorba, Dios mío, pero hoy hay poder en el nombre de Jesucristo. En estos momentos te ruego por todas las almas que están escuchando, esas almas que van a ser, Señor, salvadas en esos momentos, esas almas, Señor amado, que necesitan salvación ahora mismo. Te ruego por ellas, oh Dios. Y tú que me estás escuchando y estás orando y le estás pidiendo al Señor esa fortaleza, solamente te pido que tú le digas a Jesús, Señor, sálvame. Jesús, sálvame. Levanta tus manos y dile, Señor, haz un milagro en mi vida, en mi corazón. Tú bien sabes que en qué situación estás viviendo. ¿Cuál es tu situación que tú estás cruzando? Tú lo sabes, pero también quiero decirte que Dios ya lo sabía y lo sabe. Y Él sabe también el futuro, cosa que tú y yo no lo sabemos. Pero cuando somos sinceros y humildes, podemos respaldarnos, podemos apoyarnos de la bendita palabra, lo cual nos da, hermanos, el seguimiento, nos conduce hacia la verdadera felicidad que el Señor nos está ofreciendo. Padre eterno, muchas gracias te damos por este momento. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador, a quien sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús bendiga tu vida. Nos vemos en la próxima ocasión.